Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos. Ramón Colombo, Rudy González, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez y en la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y allá, allá en Santiago, la ciudad poderosa, la ciudad corazón premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Señoras y señores, buenas tardes. El show va a comenzar. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos lunes 6 de febrero. Como que hoy 2 son 4. Se fue enero y ya vamos por febrero, pero contentos de estar aquí. Qué tragedia la de Turquía y Siria, señor. Bueno, hasta el momento, más de 2.000 muertos en Turquía. En Turquía nada más. Hasta el momento, 2.800 muertos. En Turquía. Y siguen apareciendo cadáveres. Más los de Siria, que son más de 1.000 también. Y los temblores siguen produciéndose. Sí, las Qué terrible tragedia. 7.8, que fue el inicial. Después una réplica de 6.6. Y después otra réplica de 7.5. Ha habido 53 réplicas. Pero réplicas de ese nivel. La segunda de 7.5 todavía. La tercera réplica, grande. Yo he visto edificios, imágenes, ¿no? Desplomándose. Terrible, terrible aquello. Y los escombros parece como si lo hubiesen sacado de una licuadora. Así de grande es el nivel de destrucción de Turquía y Siria que ha pasado con este terremoto. Rusia ha enviado fuerzas de rescate a Siria y a Turquía para ayudar en las labores de rescate de las víctimas. Ya en lo que va de día se han rescatado con vida varias personas, pero se espera que el número de muertos aumente al final del día de hoy y seguirá aumentando, porque una particularidad de este evento sísmico es que fue en la madrugada. Mientras la gente dormía. Exactamente. Y recordemos que Turquía, por ser una ciudad, vamos a decirlo así, que no es tan moderna como Estambul. Exacto. Muchas edificaciones son muy antiguas y eso también pudo haber influido bastante para la destrucción que se visualiza. Lo que pasa es que fue en la parte sur. Sí. El sur de Turquía, en la frontera con Siria, sí. También los turcos, toda la población se ha volcado a las diferentes estaciones de salud, hospitales, Cruz Roja, a donar sangre. Sí. Algo que a mí me parece realmente bastante rescatable de toda la situación, siendo triste, pero viendo estas imágenes realmente da un poquito de esperanza acerca de la conducta de esta población ante esta situación. La verdad es que el número de víctimas ya sobrepasa los 3.000 oficialmente. Los 3.000. Y yo vi en CNN hace un momento, estaba en 2.800. Sí. Eso es que cada vez que claro, la van actualizando, ¿no? Así es. Yo creo que esa es la información con mayor relevancia. Esa información y también la información del inicio de estos 2 hoteles en Pedernales anunciados por el gobierno este fin de semana, yo creo que son las informaciones más relevantes y las que han copado pues la opinión pública en las últimas horas. Siria, por la magnitud de la tragedia, estamos ante una evidente respuesta de la madre naturaleza ante todo lo que el hombre ha hecho. Yo creo que mucha gente dice que no, hay mucha gente que no cree en el cambio climático, que no cree que estamos viviendo una etapa de reorganización, incluso en la madre tierra. Y yo creo que es un momento para visualizarnos en esa realidad que está viviendo Turquía y, como dicen en buen dominicano, poner las barbas en remojo. La actividad sísmica en las últimas semanas ha sido bastante intensa. Muy fuerte. Y creo que es algo que hay que poner un poquito de prevención de las autoridades locales, porque la semana pasada hablábamos
precisamente a raíz del sismo que ocurrió aquí en República Dominicana, en la zona de Baní, lo poco preparado que estamos para un evento de esa magnitud aquí en República Dominicana. Y yo creo que urge que, así como se le ha dado prioridad a algunos otros temas que el gobierno ha ido a la mesa de diálogo a discutirlo y a planificar algún tipo de acción, yo creo que ya corresponde que en este tema sísmico también pues vayamos preparándonos. Mira, yo en días pasados, a propósito de un pequeño reportaje que vi sobre un descubrimiento o una investigación de científicos chinos de la Universidad de Pekín sobre el núcleo de la Tierra, el centro del planeta Tierra, donde ese estudio ha revelado que la rotación de ese núcleo, de ese centro, se detuvo en el 2009 y que incluso se ha determinado que ha comenzado a girar en sentido contrario. Y yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver eso con todo este desequilibrio que se está produciendo en el planeta? Todos estos grandes movimientos sísmicos. ¿Tendrá algún tipo de relación? ¿Será esto consecuencia de la agresión de la raza humana al planeta que le da vida? Todas esas son interrogantes que uno no sé si habrá respuestas, pero que llaman a preocupación, como tú señalas, Olga, no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, a todos los países del mundo. Esta es una situación que hay que ponerle atención. El hombre se está autodestruyendo. Cuando me refiero al hombre, lo hago en sentido general a la raza humana. Así que los retos están planteados. Ahí están las señales que estamos recibiendo como consecuencia de esa agresión indiscriminada y despiadada del ser humano hacia el planeta que le da vida. Pero déjame decirte una cosa, que tú decías que nosotros no estamos preparados. Sí, hay planes de contingencia en República Dominicana. Lo que pasa es que países como República Dominicana, desgraciadamente, aunque nosotros estamos, por ejemplo, en la zona del tráfico de los huracanes durante una temporada que dura 6 meses y que tiene un ciclo de efecto entre el mes de agosto y septiembre principalmente, son 2 meses de mucha actividad ciclónica en esta zona, además de todo el periodo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en República Dominicana un fondo de contingencia para desastres y no se usa. No se usa y no está activo y no está el dinero. Y cuando aparece entonces un desastre, salimos a buscar fondos para cubrir el desastre. Y está contemplado en el presupuesto nacional, no es en este gobierno, no es en el gobierno anterior, es en el presupuesto general. Hay un capítulo para contingencias de desastres naturales. Y no lo usamos. Dice ahora el director del COE, el fin de semana, a propósito de lo que pasó la semana pasada en República Dominicana y lo ocurrido en Turquía, dice el director del COE que total esos simulacros poco sirven, Entonces uno dice, pero ¿y entonces? Eso que tú hablas, ¿para qué que estamos preparados? No hay una educación publicitaria, por ejemplo, frecuente de qué hacer cuando tiembla la tierra. Entonces dicen, busquen un pito y prepárense, hagan una cosa, y después se olvida. Cuando viene otro temblor, entonces acuérdense que tal cosa. O sea, no hay una constante, no hay una educación. En muchas escuelas, en hospitales públicos, en edificios públicos, en muchas empresas se obligó por una resolución que se hizo, que no fue ley, sino una resolución de los organismos de socorro, poner rutas de evacuación y puntos de reunión menos vulnerables en una zona donde están. Pues más nada, pues no le han dicho más nunca. Nada. Pues nunca le han dicho cómo usted bajar, qué usted hacer de ese edificio. Y no se ha fiscalizado tampoco nunca. Los colegios eventualmente hacen uno que otro ensayo,
un día como parte del currículum de, de ese año. Pero no hay una educación. No hay educación, no hay una tenemos un persistencia plan de del contingencia. Estado en educar a la Mira ciudadanía lo ni que nada de hablamos eso. los otros días con el tema de los incendios. Y a propósito del temblor. O sea, desde que se hizo la resolución de que hay que someter en los planos situaciones para la contención de sismos y evitar que se derrumbe un edificio, de ahí para atrás nadie sabe nada. No. Y de ahí para atrás debe haber el 70% de las construcciones que tiene el país. Lo Así que es. dijo Héctor Entonces, O'Reilly no, aquí, o sea, ¿tú me entiendes? lo que dijo Héctor O'Reilly, que fue con el ingeniero estructuralista que hablamos, señores, mucha gente incluso todavía piensa que esa idea que se generó, yo diría que en los años 90, en relación a irse al marco de una puerta, que es el lugar más seguro en la casa, todavía hay mucha gente que entiende que eso es una estrategia ante un terremoto. Y ha cambiado mucho. A partir de los Al 90, contrario. que se investigó muchísimo acerca de cuáles eran las estructuras que más soportaban, ¿no? Cuál era la mejor forma de operar en caso de un terremoto, se cambió esta idea de los marcos de las puertas por el triángulo de la vida. En colocarse en posición fetal en algún ángulo en donde si cayese algún tipo por el derrumbe de piedra o pieza de la casa, se pueda formar un triángulo y usted poder sobrevivir en ese espacio. Entonces, ha avanzado mucho la investigación sobre los terremotos. Sin embargo, yo siento que en República Dominicana, si uno revisa, por ejemplo, las escuelas, los niños no tienen claro. Yo no creo que haya una persona, una maestra que en un aula se vea ante una situación como esa y sepa exactamente qué hacer. Yo he visto empresas privadas que sí hacen eso. Déjame hacerte un inciso ahí mismo. Yo quisiera que alguien me explicara por qué cada vez que tiembla la tierra, las estructuras que más sufren son las de las escuelas. Bueno, Alguien me lo tiene que explicar. Eso lo explicó aquí el ingeniero Reyes Madera de ONESBI hace un tiempito cuando estuvo con nosotros en el Rumbo de la Tarde y dijo que muchas de esas escuelas que se levantaron tenían vicios de construcción que Mira tenían. que se implementaron ahora. Estamos hablando de las viejas y las de ahora. Esas no se han evaluado ni siquiera. Bueno, pues lo que te digo, yo no sé por qué razón. ¿Tú te has dado cuenta de eso, Jordi? Que las cosas, los pañetes, las paredes de las escuelas son las primeras que se agrietan. Yo no sé por qué. Yo no quisiera ser tremendista, porque lo soy. Serlo. Pero ahí, y esto es llover sobre mojado, caemos en lo mismo. Los ingenieros constructores se ganan las obras o se la dan por sus simpatías o filiaciones políticas, partidarias, le aprueban un presupuesto, pero ahí viene la famosa mordida mexicana. ¿Y de dónde sale la mordida? Sencillamente del presupuesto asignado para construir una estructura con determinadas condiciones y protecciones, pero que como tienen que buscar el dinero de la mordida y no lo van a sacar de sus beneficios, entonces sale ¿de dónde? Del presupuesto de la obra y empiezan a reducir la calidad de la construcción. Eso es todo. Eso es todo. Recuperar lo que pagaron de soborno, ¿verdad? Por extorsión, más que por soborno. La extorsión que pagaron. Y todo eso altera el presupuesto, lo rebajan del presupuesto y ahí viene el lío. Pero aquí, la mala calidad de la construcción. Pero aquí se supone que en obras públicas hay una oficina de supervisores de obras del Estado. Entonces, se supone que ya aquí, no suponga más nada. Señores, a mí, miren lo que el otro día hablábamos la semana pasada. Hablábamos sobre la separación. En algunos aspectos, yo no le pido al Estado que lo haga de inmediato y en su totalidad, el hecho de la separación entre partido y gobierno. ¿Por qué? Estas áreas técnicas, específicamente en áreas técnicas, por ejemplo, el caso de la oficina de obras, de supervisores de obras del Estado, muchas veces la gente pone esos puestos, lo tienen asignado, o sea, mira, ponme a fulanito ahí que va a ser su supervisor para que se busque lo suyo. Señores, estamos hablando con cosas
que son delicadas. Entonces, si en este tipo de puestos se requiere de mano de obra específica, tecnificada, especializada, no se puede jugar con eso. Hacer un levantamiento ahora mismo acerca de todas las instituciones que están vinculadas con el tema sísmico en el país y revisar las regulaciones y revisar la gente que está involucrada en el proceso de supervisión y evaluación. Eso, señores, eso es perentorio, eso es obligatorio y debe ser urgente. Porque El ingeniero Olga, que estuvo con nosotros, Héctor O'Reilly, fue muy claro en esa exposición y dio una buena información, y es de que se están certificando empresas del sector privado para la supervisión de la construcción de obras públicas o de cualquier otra índole privada también. Esa es una buena noticia, porque otro de los aspectos es que el Ministerio de Obras Públicas no tiene el personal necesario para poder ejecutar una buena inspección. No lo tiene. Y esa es otra de las fallas que tiene el sistema también. Entonces, si se certifican empresas privadas de ingenieros estructuralistas que puedan ofrecer ese servicio, yo creo que estaríamos avanzando un poco. El tema está en que, primero, es igual que en los permisos ambientales. Primero, hay una burocracia, que no es burocracia nada, es una componenda de retrasarte hasta un año y medio para darte un permiso. Ir a inspeccionar el sitio y decir, sí, reúne las condiciones, no, hay que hacer esto y esto y esto para que sea una cosa. Oye, eso parece tan sencillo, pero no, hay permisos ahí para darte unos planos en obras públicas, en el ayuntamiento. te la ponen en China. Claro, no, que se dilatan todo el tiempo posible. Y mientras tanto, un constructor, un promotor, con dinero en un banco, pagando intereses, accediendo a un préstamo porque va a hacer esto. Primero. Segundo, después que te dan el permiso, para tú conseguir el permiso finalmente, en la medida que tú lo quieres, tienes que dar unos cuartos. Olvídate, hay que dar unos cuartos. Nadie me diga que no, hay que dar unos cuartos. Y después de eso, para que las diabluras que tú haces en la construcción pasen las revisiones, si la hacen, hay que dar unos cuartos. Claro. Entonces, todo eso va al costo de la construcción. Todo eso va al costo de la construcción. Y hay que suponer que para los constructores de escuelas y aún para las mismas autoridades encargadas del desarrollo de esos proyectos, la escuela no compromete demasiado, porque la escuela solo trabaja unas pocas horas, generalmente en la mañana, y luego se queda vacía. No, la Pero para ellos no es un motivo de gran preocupación. Pero la escuela tiene otro componente, igual que de muchas obras públicas. Jorge Rodríguez y Rudy González somos amigos del ministro X o tal, o de Ofuria, te dan una obra, ya toda esa obra de 50 millones de pesos. Entonces tú un constructor y se la vende. Claro. Tú te ganas unos cuartos, el constructor la compra por otro lado y ahí van subiendo ahí va el negocio de los costos. O sea, es una maraña tan grande. Es una maraña tan grande que tiene que ver con las construcciones, que las cosas que uno oye, yo no lo sé, no lo he vivido porque no es mi mundo, pero uno lo oye todos los días. Perdóname, que eso es de toda la historia nuestra. Todos los días. Y no hay forma, óyeme, no hay forma de combatir esa corrupción, porque forma parte del modus operandi de todo gobierno, de toda institución que maneja recursos, inversión cuantiosa. Eso forma parte de la filosofía del gobierno, de cualquiera de nuestros Es gobiernos. parte del entramado. Por eso. Y además de eso, uno habla, por ejemplo, de las instituciones públicas, privadas, grandes edificaciones, el sector construcción formal. Pero yo estuve hace unas horas por el Abanico de Herrera. Señores, el que ha recorrido ese sector, al igual que muchos otros sectores, tanto de Santo Domingo en el distrito, en Santo Domingo Este, la cantidad de edificaciones que sobrepasan cualquier lógica. Cuando vi todo eso, la forma en que están amontonadas, los pocos criterios de construcción, edificaciones que uno sin ser un experto se da cuenta que no soportarían
un sismo de cierta magnitud, uno se pregunta, ¿y si pasa algo aquí como pasó en Turquía? ¿Qué pasará en esos sectores? Muchacho. Como pasó en Haití. En Señores, increíble la cantidad de edificaciones informales que hay en los barrios. Muchacho. La situación es extremadamente caótica en Turquía y Siria. Incluso las temperaturas a que están sometidos los habitantes en este momento, temperaturas bajo cero, y la gente no sabe qué hacer, con temor de regresar con sus hijos a los hogares que todavía se mantienen en pie, porque no saben si en cualquier momento se produce otra réplica y se desploma el edificio o la casa donde viven. Pero no tienen manera de refugiarse y protegerse contra esas bajas temperaturas, muy bajas temperaturas que está experimentando Turquía y el sur y el norte de Siria en este momento. Entonces, los organismos internacionales de socorro están yendo en auxilio, pero eso no es suficiente. Ay, qué va. No es suficiente. Uno de los temas sociopolíticos y socioeconómicos que sufre toda esa región es que Siria, Libia, Marruecos, Turquía, Siria no tanto, Turquía, toda esa zona forman prácticamente un muro entre el Magreb africano hacia arriba, o sea, toda la parte norte de África y la parte de Europa. Y esas naciones, por varios años, se han constituido en un muro de contención para frenar las migraciones. Y la Unión Europea ha aportado recursos para que esos países ayuden a contener las migraciones masivas que vienen de toda la parte del Magreb africano hacia Europa. Tanto es así que el año antepasado Turquía exigió a la Unión Europea un aumento de la mesada que le dan. ¿Sabe a cuánto subió? A 8.000 millones de euros anuales para poder establecer las logísticas. Claro, tú sabes que esa logística se queda en el 60-70% en otras manos. La logística para los departamentos de seguridad y migratorios de Turquía, por ejemplo, Marruecos, de Libia, de toda esa parte, Del Cuerno de África. hacer su parte para evitar la migración masiva que se comenzó a dar desde principios de este siglo, del año 2000, se comenzó a dar, y en el 2006 tuvo un auge que llegó a un punto donde tanto Italia como España como Francia comenzaron a establecer muros y cercas para evitar que ese tráfico, por ejemplo, por Ceuta, que une a esa parte de Marruecos con España, ese era el cruce favorito. A mí había que cruzar un tramo muy pequeño y ya estaba en el continente. Y eso se convirtió en un tráfico de humanos impresionante. Así en un es. momento determinado. Y después que tú estás en cualquiera de los países del continente, tienes luz verde para seguir para adelante, porque no hay Así es. fronteras. Por lo de los países Schengen, que son 27, que no tienen fronteras uno con otro. Entonces, esa situación es muy compleja y por eso Europa rápidamente ha tenido que acceder, lo hubieran hecho de todas maneras, por razones humanitarias, pero a tratar de ayudar para evitar que esta desgracia sea un motivo de que se cuelen muchos inmigrantes ilegales hacia Europa. Bueno, La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo hoy que en las áreas opositoras en Siria, fuertemente afectadas por el terremoto, residen 4,1 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir y que en su inmensa mayoría
son mujeres y niños. Dios santo. Explicaron que la comunicación con terreno es difícil debido a las interrupciones crónicas en los servicios telefónicos y de internet, a lo que se suman informaciones sobre supuestos cortes en carreteras en el noreste de Siria, además también en el territorio turco. El Ministerio de Exteriores sirio pidió a la ONU y organizaciones gubernamentales que apoyen los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la catástrofe humanitaria, según un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias SANA. En Turquía, las autoridades informaron de que más de 3.700 edificios han quedado destruidos o muy dañados y que el gobierno quiere iniciar mañana la evacuación controlada de quienes necesiten salir de las 10 provincias más afectadas por el desastre. AFAD, el servicio de emergencia turco, ha informado que ha desplegado a más de 9.700 rescatistas. 13 países de la Unión Europea ofrecieron hoy equipos de búsqueda y rescate, informó la Comisión Europea, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que un total de 45 naciones han ofrecido ayuda. Una situación crítica. No, situación extremadamente grave. Extremadamente grave. El desplazamiento de millares de personas, porque Turquía es una nación altamente poblada y muy amplia, pero altamente poblada. Creo que 77 millones de habitantes. Sí, muy poblada. El desplazamiento que se va a producir hacia otras ciudades va a ser estilo un éxodo Enorme. De muchos sacrificios, de muchas penurias, porque son gente bajo lo que tú decías ahorita, Georgie, bajo un clima terrible, en una situación que para lo que no se está preparado, sacarlos rápidamente de ahí, por más ordenado y organizado. Y agrégale a todo ese desastre la presencia del cólera que está presente en esa zona. Además, ahí viene la multiplicación de enfermedades, y más con ese clima. Uno va a ser una situación catastrófica. Terrible, terrible aquello. Y es una pena que son situaciones difíciles de controlar. Los efectos de la naturaleza son difíciles de controlar. En Oriente, por ejemplo, Japón está altamente preparado para resistir terremotos de esa naturaleza. Pero con todo y eso, se han producido los tsunamis y se han producido terremotos que han provocado muertes y destrucción. Muchísimas. Ellos tienen la ventaja, en cierto modo, de que han sido educados, lo que hablábamos ahorita, para hacer frente a la eventualidad de los terremotos. Y hemos visto fílmicas, por ejemplo, el año pasado con un terremoto casi de 7 grados, y cómo se movían los anaqueles en las tiendas y eso, y la gente se queda pasivo, mira y busca el sitio donde refugiarse, y tienen una educación para esto. Lo propio ocurre en menor magnitud, pero también ocurre en Chile, por ejemplo, donde hay muchos temblores de tierra. Se ha desplegado una alta educación para saber cómo protegerse y evitar consecuencias mayores a propósito de no saber qué hacer y no poder hacerlo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacerla y regresamos en breve.